días, muy buenas tardes. Comenzamos hoy con un nuevo episodio de Mito Música y algo más, con el fin de, entre otras cosas, conocer nuestro mundo simbólico interior. Para el episodio de hoy hemos invitado a Ricardo Di Domenico. Muy buenos días, Ricardo. Qué gusto tenerte entre nosotros. Cintia, siempre es un placer estar contigo y hablar de estos temas que me apasionan. Estupendo. Bueno, les presento entonces a Ricardo. Ricardo es médico con especialización en cirugía general. Su experiencia clínica por más de 40 años se ha centrado en el abordaje integral de los pacientes. Se ha desempeñado en cargos de liderazgo en organizaciones multinacionales y ha desarrollado variadas actividades de capacitación en crecimiento personal y empresarial. En los últimos 20 años ha explorado el potencial terapéutico de los estados ampliados de conciencia. Se ha certificado por Growth Transpersonal Training en el 2014 y actualmente es facilitador de talleres de respiración holotrópica. Desde el año 2016 es terapeuta certificado en imaginación guiada con música por Atlantis Institute de Estados Unidos. Fellow y Primary Trainer de la Asociación de Música e Imagen y facilitador también de HoloGym, que es una combinación de la respiración holotrópica con el método GIM. Bueno, qué trayectoria, Ricardo. Queremos saber un poquito más de de esta riqueza de experiencia, ¿no? Bueno, para comenzar, yo he pensado, ¿no? Un poco por tu experiencia como médico. Sabemos hoy que a partir de las investigaciones científicas y de la neurociencia, el cuerpo almacena traumas, almacena historia, ¿no? Que muchas veces son difíciles de tratar o de resolver en una terapia clásica, digamos, una terapia verbal, o que muchas veces también resulta insuficiente. ¿M? Ujú. A partir de tu experiencia como médico, ¿no? Y como terapeuta GIM, que tienes como la posibilidad de unir estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo abordas un proceso terapéutico con GIM a partir de un síntoma físico, por ejemplo, que el paciente te presenta? ¿Es posible tratarlo con este tipo de terapia? Claro, yo creo que es una muy buena herramienta para tratarlo. El cuerpo tiene memoria, las células corporales tienen memorias y el cuerpo expresa muchas veces las emociones que no pueden ser expresadas de otra forma, Ujú, ¿sí? Entonces es muy importante aprender a leer el cuerpo. ¿Qué es lo que el cuerpo del viajero, del consultante está expresando? Y esto se empieza a leer desde antes del JM, ¿sí? mm, Se empieza a leer desde que tú haces la entrevista con la persona. Entonces tú ves qué lenguaje utiliza la persona cuando le estás haciendo la entrevista. Por ejemplo, si la persona te dice, no, yo y me siento, veo unos campos maravillosos, la naturaleza me inspira, esta persona es muy visual. Pero si la persona dice, no, y entonces esto me da una opresión en el pecho, tengo un malestar en el estómago, esta persona es muy kinestésica, muy corporal, mm, ¿sí? Estoy haciéndolo muy, muy burdamente, pero empieza desde ahí. Tú empiezas a leer cómo se expresa esta persona ante sus situaciones emocionales. mm. Entonces, cuando viene el GAM, uno piensa que imaginación guiada con música es solamente ver imágenes, Claro, pero no. por el nombre, ¿no? Ya dice, bueno, ves imágenes y ¿qué sucede si no tengo ese poder de imaginación, ¿no? Claro, Es pero posible. viene de la palabra imaginería. Mm, Imaginería no solamente son imágenes, ¿sí? Imaginería es la expresión de la imaginación a través de. mm, Entonces yo siempre les digo a las personas cuando les hago la entrevista que hay muchas formas de, yo lo llamo viajar, claro. ¿no? Unas son muy visuales, otras son muy sensoriales, otras son muy kinestésicas, ¿sí? Mm, Entonces le digo, imagínense que ustedes tienen una persona invidente, amiga suya, y le van a preguntar, ¿cómo te fue en un paseo?
seguramente no te lo va a contar en imágenes. Exacto. Entonces, ¿y cómo te contaría un paseo una persona invidente? Entonces, en sus sensaciones, en lo que te despertó en el cuerpo, en los sentimientos que un sonido, un olor o una situación le hizo experimentar. Entonces, por eso, cuando hablamos de imaginación guiada con música, no nos vamos a quedar solamente con la imagen, ¿no? El cuerpo es importantísimo y el cuerpo es tal vez una de las mayores pantallas que uno puede tener para que la persona refleje todo esto que tiene su mundo interior. Podemos decir entonces que es igual de efectiva la terapia, aunque uno no tenga como desarrollado esa imaginación, ¿cierto? Que no tenga esas imágenes, Sí, porque sí. la imaginación sí está. Ujú, ujú, exacto. ¿Sí? Y como te decía antes, si un paciente viene con un síntoma en particular, ¿no? Por ejemplo, no sé, problemas de cuello, problema de dolor particular físico o gastroenterológico, ¿no? ¿Cómo se aborda esto desde una sintomatología más clínica o médica? Ok, desde ¿Existe? el punto de vista médico, hay muchas enfermedades que tienen un componente psicosomático muy grande. ¿Sí? Donde lo que pasa es que la gente tiende a descalificar el término psicosomático, pensando que eso, es un invento de mi mente, Mm, ¿sí? Pero no, no es un invento de la mente. El síntoma existe, el malestar existe. ¿Sí? Lo que ocurre es que el origen de este malestar físico no tiene un origen somático, no es un trastorno en una célula, en un funcionamiento de un órgano, sino es la respuesta del cuerpo al manejo de tus emociones. ¿Cómo estás ujú, manejando tus emociones? Entonces, cuando uno tiene una gastritis por estrés, la gastritis existe. El ujú, origen es el estrés. Si ujú, tienes un síndrome de intestino irritable o lo que llaman colon irritable, el síntoma existe y es tremendamente difícil de tratar, ujú, ¿sí? Pero el 80% del componente, el 80 o 90% del componente de esta patología es un problema que tiene que ver con el manejo de sus emociones. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar qué es lo que está presentando el paciente. Saber, este tipo de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tienen un gran componente emocional detrás, ¿sí? Y entonces uno tiene que diferenciar qué tipo de enfermedad y qué hay subyacente detrás de esta enfermedad para saber cómo lo voy a abordar. Pero también hay, por ejemplo, dolores crónicos, por ejemplo, ¿sí? Y los dolores crónicos no es que yo le vaya a quitar la causa del dolor. El dolor crónico, por definición, es cuando la causa del dolor desaparece, la causa que originó el dolor desaparece, pero el dolor persiste, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿y cómo trato esto? Entonces en medicina hay varios medicamentos, varios abordajes para tratar el dolor crónico, pero también se puede ayudar muchísimo con técnicas como la imaginación guiada con música. Imagínate que este es el dolor, ¿no? Mi circulito de aquí es el dolor. Es como una bolita y mi conciencia es del mismo tamaño de la bolita. ujú, Entonces, el dolor está ocupando 100% mi conciencia. Si yo amplío mi conciencia, ¿sí? ujú. El dolor sigue siendo el mismo, pero ya no está ocupando el 100% de mi conciencia, sino el 20%, el 30% de mi conciencia. Me encanta Entonces, que es una forma de abordar también el dolor. estupendo, estupendo. ¿Y puedes ilustrarnos esto con algún caso en particular que hayas tenido o con tu propia experiencia personal? Por ejemplo, soy tremendamente, muy poco visual. Para Mm. que yo vea una imagen en un estado amplio de conciencia, hago fiesta cada vez que veo la imagen. Vi algo, ay Dios, maravilloso, estoy viendo, ¿sí? Pero normalmente no soy muy visual. Normalmente soy muy sensorial, soy muy kinestésico también, Claro, o sea que puedes ¿sí? entender también un paciente de estas características en primera persona.
Absolutamente, Ujú. o sea, yo empiezo a sentir y empiezo a mover mi cuerpo y esto me produce sensaciones y bueno, entonces yo entiendo cuando el viajero es kinestésico. Primero, es dificilísimo de guiar. Claro. Empecemos por ahí. Es el paciente más difícil del viajero más difícil de guiar, pero se aprende y se puede y ¿No? se guía. Tengo una viajera que es, yo creo que casi 100% kinestésica. Ajá. Sus viajes son solo movimiento. Empieza el cuerpo a expresarse, empieza a sentir cosas en el cuerpo y todo. Y recuerdo una sesión muy importante en la que ella empezó a experimentar primero unas sensaciones en los brazos, movía las manos, sentía el cuerpo y de pronto todo se concentró como en su vientre, en la parte baja de su vientre. Y empezó a decir, tengo una sensación en el vientre y ella se frotaba su vientre con las manos y se pasaba. Y entonces en un momento le digo, ¿y qué es lo que está expresando tu vientre? Mm, ¿Eh? Y ella dice, es un arrullo. Siento como un vaivén, viene y va, es como si me estuviera arrullando, ¿sí? ah, Ah, ¿y qué te produce esto? No, es una sensación muy maternal. Bueno, y fue ahí claro, claro, se desarrollándose, fue explorando mucho. desarrollándose la sesión. Cuando terminamos y en la posesión, entonces ¿qué te estaba diciendo ese arroyo? Y ella pintó un mandala que era un círculo como contenido con una figura en forma de contenedor, de cáliz, de vasija, y Claro. un círculo rojo adentro, decía, y lo tituló Arrullo. Ujú. Y le dije, ¿qué te estaba diciendo tu vientre en ese momento? Y viene unos insights y empezó a decir, es que mientras me arrullaba, recordé que cuando yo nací, mi papá tuvo la desilusión más grande del mundo porque esperaba un varón y nació una niña. Wow, qué Y fuerte. para él eso fue la decepción absoluta y siempre tuvo un rechazo hacia ella por no haber sido varón. Ujú, Entonces lo que le mostró la experiencia fue ese momento, ¿no? Del rechazo y cómo ella misma podía recuperar ese arrullo de la bebé y ella misma recuperar el sí sentirse valiosa y útil en la vida y no rechazada por su padre al nacer. Entonces, fíjate que un síntoma físico nos puede llevar, o una sensación física nos puede llevar a una profunda comprensión de cuál fue el trauma y la carga emocional que esta persona tenía ahí guardada, ¿sí? mm. Y que después conversando sale. Exacto, exacto. Y justamente esto viene ligado a la siguiente pregunta que quería hacerte, ¿no? Que está relacionado con nuestro podcast, ¿no? Con Mito Música y el mundo simbólico interior, ¿no? ¿Cómo es este mundo simbólico interior de un viajero kinestésico, ¿no? ¿Cómo se expresan estos símbolos a través del cuerpo, ¿no? Este es un ejemplo que también sale, ¿no? Luego en la posesión, en el mandala, pero hay algunos otros elementos simbólicos que quizás sean comunes o no, o por tu experiencia personal, ¿no? Como terapeuta. Ayer tuve precisamente un viajero Mm, que habla muy poco durante la sesión, expresa muy poco durante la sesión. Casi no hablan, es otro de los retos grandes del JM. Entonces, en algún momento puso sus manos en una posición así sobre la colchoneta, en una mm, posición con las manos, el dorso de las manos sobre la colchoneta, como abiertas las manos. Y entonces le digo yo, ¿qué expresan tus manos? Entonces siento un peso grande. mm, ¿Cómo es ese peso? Es como si cargara algo muy grande, muy pesado, ¿sí? Y esto cómo te hace sentir, ¿no? Como, dijo, como impotente, como amarrado,
como sometido, como, bueno, ok. Y bueno, y después no habló más. Eso creo que fue todo lo que habló en la sesión. Ujú. Y era muy corporal, Claro. pero al mismo tiempo estaba expresando algo. ¿Qué expresa tu cuerpo? ¿Qué expresan tus manos? Entonces, cuando le digo yo, ¿qué expresan tus manos? ¿Qué qué es para ti tener las manos que no las puedes mover porque algo pesado te lo impide, están sometidas a algo que no puedo hacer? Ah, Ujú. ok, ¿qué no puedes hacer? ¿Y Exacto. qué es hacer para ti? No, es que yo siempre tengo que estar proveyéndole a los demás una cantidad de cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y llega un momento en que ya no quiero más, no quiero más, no quiero sentir más este peso de tener que cargar a todos los demás. Ok, empieza y se desarrolla el tema que lo está afectando, Qué ¿sí? emocionante. En otras ocasiones uno puede sentir Mm, mira, mi cuerpo, la mitad de abajo de mi cuerpo no la siento. Yo mm, tengo, no, y empieza con el gym y de pronto empieza, uy, estoy sintiendo mis piernas, estoy sintiendo mis piernas. Y, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? claro. Y de pronto dice la persona, es la primera vez en muchos años que siento mis piernas. Wow, dije yo, ok, después lo miraré qué va a pasar. En la posesión, dice, yo ando por la vida sin sentir de la cintura para abajo, Mm, normalmente. Bueno, ¿y qué fue sentir tus piernas ahora? Descubrí que soy capaz de moverme. mm, Entonces viene el concepto, soy capaz de moverme, ¿moverte hacia qué? ¿No? Y es que toda la vida he estado congelada, no he podido desarrollar lo que quiero, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo congelado de la cintura para abajo. A veces son situaciones como dolores muy intensos a nivel de los genitales, por ejemplo, de la pelvis, etcétera, y que lo que están recortando es un abuso. El cuerpo es una maravillosa pantalla para leerlo y empezar a encontrar los traumas, las cargas emocionales que uno tiene guardadas ahí. y además es que no miente el cuerpo, ¿no? No miente, es tan, Es tan, que ¿no? Tan, no solamente no miente, es que el cuerpo es lo único de tu ser que siempre está en el presente. exacto. Tu Mm, mente se puede ir al pasado y rumiar dolores del pasado y entrar en estos estados de tristeza, de depresión, etcétera. ¿Sí? Se puede siempre estar proyectando hacia el futuro y qué va a pasar y entrar en estos estados miedos, ¿no? de ansiedad, de miedo, etcétera, etcétera. Pero Pero es, el cuerpo solo puede estar en el presente. Por mm, eso las técnicas para manejar la ansiedad y la depresión tienen que ver con centrarse en el cuerpo. en el ¿Sí? presente, claro, Estar presente, el mindfulness, las claro, terapias de bioenergética de Lowen, Peter Levine en el manejo del trauma, que todo lo trabajan con el cuerpo. mi cuerpo. Wow, Ujú. qué fascinante, Ricardo. Qué belleza todo lo que nos cuentas. Hermoso, hermoso. Bueno, y cuéntanos cómo pueden conectarte los oyentes. Alguien que quiere comenzar este tipo de terapia contigo o explorar también desde desde este otro aspecto, ¿no? Lo corporal. Mira, mm, yo estoy en Colombia, vivo en Colombia, pero gracias a Dios el JM lo podemos hacer también de forma virtual. Ya. Entonces la forma de contactarme es dos. Una por mi número telefónico. Ujú. ¿Sí? Que sería el WhatsApp, que sigue siendo la maravilla para conectarse, ¿sí? Entonces es el prefijo de Colombia 57 y el número es 314-356-0510. Perfecto. Pero también tengo una página web de Imaginación Guiada con Música, que uno con la de Holotrópica, entonces se llama GIM, Ujú. ¿sí? Punto, respiración holotrópica, todos pegado, holotrópica con H, ¿Ya? punto CO.
de Colombia. De Colombia. Perfecto. Entonces, ahí está toda la información también la información de la formación que hacemos para terapeutas de imaginación guiada con música, porque como dijiste, yo soy primary trainer de imaginación. Ujú. Eh, y, y están también los contactos de cómo es un taller, cómo nos pueden contactar, etcétera, etcétera. Perfecto. Y también estos talleres de Hologym, ¿no? Que es una combinación, como decíamos. De Ologym, y hay una cosita que también se llama Soma Gym. Ajá. ¿Sí? Y el Soma Gym es para trabajar temas somáticos específicamente. Es una, es una terapia con música, no Ujú. es una forma de imaginería con música, ¿sí? Ujú. Donde se La trabaja respiración, no como sin Hologym. la respiración. Ajá, Soma Gym. Bueno. Solo con música. Ujú. Entonces uno tiene a un cliente que consulta por algo muy físico, algo específicamente somático. Entonces yo puedo trabajar solamente centrándome en el síntoma. Y le pido, mira, bueno, haz una inducción, lo llevas a que se centre específicamente en lo que está sintiendo, después le pides que pintes esto que está sintiendo, ¿sí? Después le pones una música y esa música tiene dos partes, una parte donde va a profundizar sobre el síntoma, sobre lo que está sintiendo, o sea, lo vas a meter de cabeza Bien. al síntoma. Después cambias la música y le pones una música que es una música que lo va a llevar a explorar las soluciones, digámoslo así, de su problema físico y le vas a hacer unas preguntas específicas durante esa música y después le pides otra vez que pintes después de la sesión que dura 15 minutos, 20 minutos Ah, máximo, que sí. vuelva y pinte o pinte sobre lo que ya había pintado, qué pasó con la música. Esto es una maravilla, esto es una cosa maravillosa para trabajar síntomas puntuales. Entonces está el GIM, el Hologym, el SomaGym, bueno, y Bien. ahí vamos Bueno, trabajando. exacto, una variedad de terapias enormes, pero bueno, buenísimo. Ujú. Ricardo, bueno, te agradezco un montón tu tiempo, este espacio que nos brindaste también con tu experiencia, con tu trayectoria. Y bueno, nada, ya dejamos ahí los datos, esperemos que la gente te contacte y bueno, espero verte pronto nuevamente por aquí. Cintia, es un placer conversar contigo, es un placer poderle contar a la gente Mm, estas maravillas de terapias que son coadyuvantes para muchos, muchos tratamientos, tanto físicos como mentales, y ojalá nos volvamos a ver pronto. exacto, bueno, que así sea. Bueno, gracias, Ricardo. Hasta Un pronto. abrazo, Adiós. chao.